Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Loops. Nos encontramos para el capítulo número 13. Acabamos de terminar la trilogía de tipos de agricultura y de vino y ahora nos cambiamos a un tema totalmente distinto. Hablaremos de algo mucho más reciente, que es la Vendimia 2025, que todavía está, podríamos decir, calentita, en proceso. Vamos a estar hablando en esta primera instancia con José Pablo Martán. Vamos a dividir obviamente Chile de norte a sur, y no me parece que José Pablo hoy día trabajando en Limarí, en Huasco, nos puede dar una muy buena visión en términos numéricos, sensaciones, estilos de vino, y no solamente la 2025, sino vamos a hablar de las últimas añadas también. Así que los dejo en mi conversación con José Pablo Martán. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wild Looks, el capítulo número 13, donde abrimos una nueva serie, nuevo tema de discusión. Terminamos todo lo que veníamos hablando de los tipos de agricultura y de vino, de dinámica, orgánica, regenerativa, que terminamos en el último capítulo, para ahora estar con José Pablo Martán, que vamos a hablar de algo muy reciente, que es la Vendimia 25. Bueno, José, primero, muchas gracias por recibirme en tu casa, darme el tiempo y conversar un poco. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Así que feliz, pues aquí estamos. ¿Ah? Oye, José, antes de ir a la vendimia 25, que algo tenemos todos los enólogos calentitos todavía, algunas cosas fermentando a lo mejor, cuéntanos un poco de tu historia. Yo tuve la suerte de conocerte hace harto tiempo. Mi señor trabajó contigo en la época de Tamaya, pero tú partiste antes. Bueno, tú eres de Santiago. Mira, sí, yo soy osornino que me crié en Osorno. Después estudié en Santiago en la universidad y me dediqué a la enología saliendo de la universidad. Me fui a trabajar a Cauquén, a la cooperativa de Cauquén, y hice la primera vendimia Esa ahí. parte no me Oye, pero Sí, antes de irnos ahí, cuando tú naciste en Osorno, sí. y en Osorno, bueno, no de viña, bueno, ahora sí, pues, pero en ese entonces yo creo que no había nada, pero ligado a algo agrícola en ese tiempo, tu familia, unos manzanos, ¿no? ¿Son qué? No, sí, lo que pasa es que teníamos en el fondo cuando llegamos al sur, teníamos campo, mi parte familia que tenía campo allá y claro, tenía manzanos. Parte de esa historia con la bota, Claro. de las manzanas. Pero no, la parte por el lado de mi mamá, que es del Valle del Elqui, ellos están metidos en el tema entonces son a todos agricultores y son de las familias pisqueras, ¿ah? Son de las primeras familias que llegaron al Valle del Elqui a hacer pisco y de ahí viene un poco la familia de los 3R, don Rigoberto Rodríguez Rodríguez. Mi abuela era de apellido Rodríguez y viene de la primera familia que armó los piscos en el valle. Entonces, mi abuelo tenía Y esa parte de la sí, po, historia, ¿eh? tenía el pisco Tres Cruces en Orcón. Pero entonces, si bien yo vivía en Osorno, los veranos nos veníamos de vacaciones a la casa de mi abuelo, y por ahí un poco el tema de la enología, las cubas, las fermentaciones, los viñedos, los alambiques, eran algo que estaba Ahí como de en mis corazón. sucesores. Sí, 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 sí. Ay, Y por ahí partí en el sur haciendo sidra, chicha. Ese era las primeras aventuras de fermentaciones. Cuando estaba en el colegio hacíamos chicha con un amigo, por ahí partí. o sea, tú estudias gastronomía para ser enólogo, ¿no? No, Fue... no, yo quería trabajar en el campo, yo quería trabajar en las Ah, vacas, en la siembra, en el sur. Yo era feliz, no, claro, yo feliz si me hubiera quedado en el sur, pero se dio esa coyuntura que salí de la universidad, no estaba seguro, no tenía trabajo, no estaba seguro qué hacer. Y por ahí me cruzo con ¿cómo se llama? En el fondo posgrado en enología y con un amigo estaban entrando y por ahí ya dije, no, voy a probar. Me tincaba, conocía por el lado de mi familia del norte, así que partí y no, me enamoré del tiro. yo por ahí había estudiado agronomía para ser enólogo. Había por otro lado. Sí. ¿Pero hubo algo que hizo un quiebre o fue como yo y terminé, qué hago? ¿O algún punto o algo que te... No, la verdad que fue mucho de azar. Cuando yo no estaba buscando el curso de enología, y en el fondo se presenta la oportunidad, y ahí sí se prendieron todas las alarmas y dije: "Oye, ¿sabes qué? Esto puede ser". eh, y partí, y nada, pues me encantó, la verdad que, pero yo mi foco inicial no era ser enólogo, para nada. Ya. Bueno, y ahí estudiaste, que hiciste postito en la Chilo, esa, ¿no? Sí, O el sea, diplomado. hice el diplomado de Fisiología y Viticultura de la Vida en la Chile, ¿Ya? hice el primer curso en la Universidad Mayor, que era Enología y Viticultura, Perfecto. y después, bueno, me fui a trabajar a Cauquenes. ¿Que esa sería tu primera Mi experiencia primera vendimia? vendimia fue en el sur, en Cauquenes, en la cooperativa Lomas de Cauquenes. Después me fui a Francia,
al tiro en el invierno me fui a Santa Celda. Sí, a Santibáñez me fui a trabajar en vinos tintos y ahí tuve 2 temporadas y después me vine a trabajar a Santa Carolina. Trabajé en Trasa Hostal. No, no, solo vendí, María. Volví a Europa, volví a Francia y volviendo a Francia entré a trabajar, ahí me invitaron a trabajar a la viña Chocarán. Y, perdón, ¿las dos vendimias de Francia, mismo lugar? Mismo lugar, ya. De Saint-Emilion, era en la CAF Cooperative de Saint-Emilion, que es una bodega grande donde se hacen alrededor de, no sé, 40 distintos chateaux, distintas etiquetas, bien nombradas. Y después trabajé en Chateau Tremoulet, que es una bodega más chiquitita que ellos tienen en Saint-Emilion, y también hacen vino blanco para hacer coñac. Que es de Chaban Martín, tienen otra bodega allá que hacen, en el fondo, vinos base para destilación. Ya, y hecho que estoy súper entretenido. Y después volví el año 2002 en hago cargo de la viña Chocolate hasta el 2006. Perfecto. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, primera pega, el chocolate, ¿qué tal? Fue muy entretenido porque estamos hablando del año 2002, cuando estaban recién partiendo un montón de bodegas. Era una época de auge comparado ahora. Pero tremendo, sí, había pegas, pero había enólogos, había mucho trabajo y se estaban haciendo muchas bodegas. Y como te digo, yo llego a un campo que estaba formado, eh, entro a trabajar con Laia Toro y con Martín Acevedo, que era el agrónomo a cargo, súper amigo. Él me invita a trabajar a la bodega, a hacer como la práctica, o ser, más que la práctica, era como la primera vinificación. ¿Ya? Pero la bodega no estaba armada. O sea, nosotros empezamos a recibir los estanques, empezamos a poner los estanques, fue con todo el diseño de la... O sea, fue un trabajo entre campo, arquitectura, mucho que compra maquinaria. Fue, la verdad que eso sí que fue una buena escuela. Buena escuela para aprender de cero. De cero, desde qué equipos comprar, cuáles eran las capacidades, ¿no es cierto?, los consumos eléctricos. O sea, era todo un mundo que uno a veces no siempre es tan fácil encontrarlo. Y ahí yo partí trabajando el año 2002 hasta el año 2006. Ok. Y en esa misma época, en Chocalán, me tocó armar la bodega y también armar un campo que es Malvilla, que es un campo que ellos tienen San Antonio, Santo Domingo, que también con una plantación bien bonita, eran alrededor de 20 y tantas hectáreas, eh, eran de variedades más frías. Después nosotros en Chocalán eran más bien tintos fuertes, hay el Cabernet, el Carmener, el Cabernet Franc, Malbec, había de todo. Chira. Y después el paso, que la mayoría de la gente debe tener más en la cabeza, después es Tamaña, en el fondo, que sería Claro. 2017. El año 2006 yo llego a Tamaya a hacerme cargo también de la parte de enología. Justo estaba el enólogo que estaba acá, era Carlos Andrade, él renuncia al trabajo y buscan un reemplazante. Y fue justo en la vendimia 2006. O sea, yo había llegado en diciembre, enero, a hacerme cargo de la enología de la bodega sin conocer mucho, sin conocer nada. Hasta el norte nada, ¿de vacaciones o alguna? De vaca es lo que te contaba, de cabros chicos, no sé, Claro, te pasabas por ahí, po. uno pasaba siempre, pero no conocía la agricultura, no conocía los viñedos, las dificultades que tenían allá. Era absolutamente desconocido. Y además, si bien yo estaba plantando los viñedos blancos de Chucalán, en Chucalán no teníamos blancos. Entonces me he dedicado, en Francia también he trabajado siempre en los tintos, en la cooperativa de Cauquenes en general, el foco era tinto. Entonces yo no tenía ninguna expertise ahí de blanco. Y cuando me contratan, bueno, fue lo primero que uno comenta antes de la postulación, es que chuca de blanco yo aquí no sé mucho, y me golpean la espalda y me dicen, mira, si aquí los blancos en el norte se hacen solos, es decir, el problema aquí, no te preocupes, el problema son los tintos. Aquí hay que venir a trabajar los tintos en esa época. Y nada, no era tan cierto, pero bueno, pero algo de verdad tenían. La verdad que es una zona para blancos tremenda y que tienen muy buena materia prima para hacerla. Entonces, así parte. El 2006 hasta el año 2017 que se cierra la bodega. Claro, fueron 11 años Fueron 11 años trabajando en Tamaya, claro. Fueron 11 años trabajando en Tamaya. También tremenda experiencia. Y con todas las cosas
o sea, lo que es la vida, pues, con todas las cosas bonitas, ¿no es cierto? De partir un proyecto que también era un proyecto joven, proyecto que ¿El tenía. proyecto cuando tú llegaste ya llevaba algunos años? ¿Por qué el 2000? Eso no me Yo creo que acuerdo. partió el 2002 o 2003. Ya Yo estaba creo recién. que el 2003 parte Tamaya, entonces llevaba 3 años, tenía. ¿Y tenía plantaciones anteriores al 2003 o se plantó el 2003? No me acuerdo bien. Yo diría que la mayoría, me atrevería a decir todas las bodegas en el norte nacen del proyecto de la niña Francisco Aguirre. ¿Te acuerdas que en el fondo Sí. Francisco Aguirre se instala en los años 90 y algo a ofrecerles a los cooperados que producían fruta ya, a los agricultores de la zona, por favor planten uvas viníferas porque nosotros tenemos un negocio. Ustedes aquí pueden producir, y les dieron, ¿no es cierto?, todas las variedades de uva que pueden plantar y más o menos eran rendimientos de 10.000 kilos por hectárea y les pagábamos sobre $1 al kilo. Esa era la oferta, o eso es lo que cuenta la historia. Entonces muchos productores se vieron tentados a plantar en los lugares que, como aquí hay alta fruticultura, en los lugares más difíciles de los campos, normalmente donde están los calcáreos, los suelos más pobres, Ahí sí, justamente es donde se pusieron las viñas y esta gente plantó, no sé, 30, 40, 60, 80 hectáreas y el negocio no anduvo. No anduvo, fue no, tan así el dólar. no, porque en el fondo se demoraron 3 años en producir, el primer año ya no les pudieron pagar $1, el segundo año ya no les pudieron comprar la fruta. Entonces, muchos agricultores que ya tenían una inversión con una mochila grande en la espalda se dan cuenta que están con campos con 50, 80 hectáreas de uva, de viñas plantadas, sin poder consumir. ¿Cachai? Que no, en el No hay fondo poder de compra, güey. no hay poder de compra. ¿Y qué es lo que hicieron muchos de ellos? Eh, Se instalaron con bodegas. Y ahí me da la impresión que partió Tabalí, Tamaya, Son todos Tierra. granaros, como veo. Por eso te digo, todos nacen, 2013. todos nacen en la misma época porque se dan cuenta que en el fondo ya hicieron una inversión grande, el uva estaba, eh, la calidad eran buenas y no había por comprador, entonces, bueno, se armaron esta bodega. Y así nace de Tamaya. Oye, cuando tú llegaste a hacerte cargo del proyecto Tamaya, bueno, me imagino, vamos conversando, pero hay unas dificultades vitícolas también, los vinos, ¿qué variedades te llamaron la atención? Me imagino el Chardonnay o los tintos de que te sorprendió. Pues, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el Carmener que hacían. No le pesado un Carmener jamás, o no sé. ¿O qué sorpresas te llevaste cuando llegaste? Bueno, lo primero era, a ver, cuando me invitan a trabajar en el norte, yo creo que tuve la misma visión que las personas que fueron a plantar allá. Y yo dije, esto va a ser más cálido que el Maipo. Va a ser en el fondo las dificultades, obviamente vamos a tener las dificultades de suelo, en el fondo fertilidad, ¿no es cierto? Eh, Baja materia orgánica, alta radiación, pero pensamos en temperaturas altas. Y ahí rápidamente me voy dando cuenta que no era así. Tan así, claro. ¿Te fijáis? Y claro, después de entender que esto es un clima donde funcionaba muy bien un Chardonnay, funcionaba muy bien un Pinot Noir, los Sauvignon Blanc también funcionaban muy bien. Era raro tener Cabernet Sauvignon en el mismo terruño y menos Carmener. Entonces, ahí cuando yo llego, después de un rato digo, ¿sabes qué? El Carmener aquí, la cuestión no va a funcionar, es mejor arranquemos, injertemos. Y de nuevo, el dueño me golpea la espalda y me dice, amigo mío, usted aprende a hacerlo porque somos vinos chilenos, el foco era 70%, 80% exportación, y como viña chilena no podíamos no tener en ese minuto Cabernet Sauvignon y Carmener, era impensado. Entonces había que empezar a trabajarlo y empezar a hacerlo. Pero habían un montón de variedades plantadas, era como un jardín de variedades, o sea, teníamos en tinta, no sé, varios clones de Syrah, teníamos Sangiovese, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. Y los que más te gustaron o más, o te llamaron la atención cuando llegaste, cuando tú nunca habías probado un Chardonnay así, o un Syrah, ¿no? Lo primero que a mí me llamó la atención por Chardonnay, el Viognier. También el Viognier que había también funcionaba súper bien. Eh, Sauvignon Blanc también. Yo diría que los blancos. Los Los blancos, blancos, ¿cómo se sí, los blancos a destacaron? mí se destacaban muchísimo el potencial que tenía, y también los Syrah. Diría en Syrah, porque habían varios clones, o sea, habían varios ensayos y era muy entretenido. Porque a poner un poco en perspectiva, cuando plantación 2003, 2006, 2007, las primeras cosechas, en esa época Valles de Clima Frío estaba Casablanca y no había tanto más.
No, No sé si estoy... las plantaciones tienen que haber hecho en el año 96, 97. ¿Ya? Entonces ya tenían, el 2001 fueron las primeras vinificaciones, ya había algo de historia. ¿Fijai? Y claro, era un valle que empezaba a hablar. Entonces eran el 2003, el 2004 empiezan a salir los primeros concursos, las primeras etiquetas Destacaban. destacadas y veníamos acostumbrados a encontrar siempre los chardonnays de Casablanca y empezaron a aparecer los valles del norte. Que aquí no existían hasta luego pisco. O sea, fueron... Salvo Papisco, exactamente. Entonces, ahí empezó a llamar mucho la atención. Por el otro lado, en Elqui se hizo la Viña Falenne en la misma época, que también empezaron a tener vinos diferentes. ¿Cachai? Entonces, claro, la gente empezó a mirar y fue la nueva BD de Pablo Finos Blanco. ¿Y cuál para ti era la diferencia sensorial, no sé, de entre un chardonnay en ese minuto de Casablanca o un chardonnay de Mary? ¿Qué es lo que le hacía distinto, Patrick? Bueno, hay que pensar, primero era una época donde la edificación de los chardonnay era absolutamente distinta a lo que nosotros hacemos hoy día. Eh, el mejor chardonnay era el más soleado. Acuérdate que se hacía esta de soje. Claro, En los chardonnays se hacía de soje. Los alcoholes de esos chardonnays, diría la mayoría eran 14 grados. Full madera nueva. Full maloláctica. Eran vinos súper potentes, pesados, ¿no es cierto? Pero tenían lo que siempre uno dice, tenían un frescor, un nivel de una estructura en boca muy diferente, ¿tá? Muy distinto, y eso lo llamaba mucho la atención. De hecho, uno prueba ahora vinos que fueron hechos, no sé, el 2006, 2007, 2008, eh, que no fueron pensados en guarda, ¿ah? Y son vinos que hoy día todavía se mantienen parados, que tienen frescura, y eso yo creo que marcó la diferencia versus vinos de la zona central. claro, porque hay en el norte creo que se produce una mezcla de lo que dices tu clima, pero hay un factor, no el foco de hoy día, pues, también hay un factor de suelo. Que si tú cuando te venías a pensar en suelos calcáreos en Chile, prácticamente no se hablaba. Pues no existía prácticamente la conversa. Luego con el tiempo también se fue desarrollando la parte climática y tú dices, la geología, y por qué el chardonnay, no es que hay calcárea en todos lados obviamente, pero por qué habían estas distinciones a veces en estos perfiles que eran muy distintos también. Absolutamente. Bueno, de hecho, yo diría que 2004, 2005 se empezó a hablar empezaron a buscar los calcáreos. ¿Ah? Uno venía de Europa Claro, viendo claro. cuáles eran los suelos donde estaban los grandes vinos y uno decía, bueno, ¿dónde en Chile podemos encontrar este tipo de suelo? Y porque climas tenemos harto. Eh, bueno, y se dio que en el norte estaba eso y por eso también el foco fue plantar, entendiendo después las temperaturas, el clima, la condición agroclimática que tenía el Limarí, sobre todo pegado a la costa. Ahí uno empezó a entender por qué estos chardones son tan distintos, por qué los sauvignones funcionaban bien, por qué el Pinot Noir tenía la calidad que tenía. Y es la mezcla un poco del clima, temperatura, influencia marítima, ¿no es cierto?, agua costera, todo lo que nosotros conocemos del clima fresco de la zona norte costera, pero además dado por el suelo. Oye, y el principal desafío de la agricultura o de hacer los vinos en el norte que venía acostumbrado de la zona central, podríamos decir, de Chocalano, más cerca de Santiago, a tener que hacer los vinos que te tocó en el norte. ¿Cuáles fueron los primeros? Oye, esto en verdad aquí no es así. Oye, no sé, por el tema, obviamente el tema de la nutrición es muy distinto ya, por el mismo tema de los pH del suelo, no está acostumbrado a pH tan básicos, no sé. ¿Cuáles fueron como los primeros, así como alertas o problemas que tuviste al principio cuando te cambiaste a una zona radicalmente distinta de la que se vino antes? Yo diría, partiendo por lo más básico, la radiación. La radiación que había en el norte o que hay en el norte era muy, muy alta, suelos muy pobres. El riego que se usaba era una zona de fruticultores. ¿Ya? ¿Ya? Ahí en el fondo los riegos al principio se hacían riegos cortos y más constantes, ¿te fijas? Entonces eran muy dependientes de la mano del hombre en ese sentido. Em, yo diría,
también el manejo del follaje. Y después, obviamente, la calidad de la fruta cuando uno cosechaba. O sea, rendimientos en general eran más bajos que los que teníamos en la zona central. O sea, la verdad que todo fue Fue distinto. aprender de ser un poco, ¿no? Fue todo distinto. Lo mismo yo me traje, por ejemplo, la receta de las barricas, de cómo hacer la guarda de madera, ¿no es cierto? Que era un poco lo que yo conocía. Y la estructura de los vinos eran absolutamente distintos. O sea, los vinos tenían otra estructura, era imposible usar la misma forma de madera con los vinos que yo venía trabajando desde el Maipo acá. Entonces, fue un aprendizaje, yo diría, de todo punto de vista. A mí me pasa cuando, sobre todo que cuando uno cambia zona radical, y yo me acuerdo cuando yo me cambié al revés tuyo, me cambié un poco del norte, a donde estoy hoy día, aquí en Maule. Claro, obviamente cuando uno llega, uno se va a lo conocido, que son los cómo hacía los vinos, o la receta del fondo de las maderas, o con cuál funciona el que tostaba bien. Y después cuando todos estos cambios están radicales, en el fondo, porque muchas veces estas preguntas no se las hacen todos, sino que copian la receta, que es, entre comillas, la zona más segura. Y el vino va a quedar seguro, va a secar, va a ser un buen vino, pero va a hablar poco del lugar. Pero cuando empecé a hacer estas preguntas de ser, te cuestionas, bueno, ¿y esto por qué lo hacía? ¿Por qué elegí esta manera? ¿Por qué yo inventaba así? ¿Por qué aquí a lo mejor no? Y tener como que volver a la universidad o al colegio de cierta forma. Yo creo que uno como profesional, no sé qué opinas tú, es como que aceleráis tu conocimiento en muchos años más, porque al final cuando uno parte con algo, sin querer, uno va a tender a hacer lo mismo año a año en esta zona de confort, pero al cambiar tan radical como tienes que cuestionar que todo lo que hacía, puede ser que no lo hagas, pero si lo haces, yo creo que el aprendizaje, yo cuando me cambié sentí que en un año aprendí como 10 años, o sea, fue como que tuve que cuestionarme muchas cosas que no me había cuestionado hace un tiempo. No sé si te pasó algo similar. No, o sea, 100%. Yo creo que, y en la medida que uno va conociendo más los viñedos, va teniendo más información, más te das cuenta que no sabes, que en el fondo que hay que seguir probando. Ahora, la gracia de estas bodegas, cuando nosotros trabajamos en Tamaya, teníamos alrededor de 120 hectáreas en producción. Entonces, en un año podíamos hacer muchos ensayos. También había mucha libertad. Fíjate que eran años donde nosotros podíamos armar mezclas, vinificar de una manera, vinificar de otra, o sea, desde cosechar de un lado el viñedo y el otro. O sea, la verdad que fue una tremenda escuela, una tremenda escuela. Y, y, y en la medida que uno iba aprendiendo, conociendo las características diferentes de lo que uno había trabajado antes, bueno, uno se empezaba a cuestionar ahí cómo poder hacerlo mejor. Y también era una época de mucho viaje, donde había mucho intercambio también de tecnología, se hacía harto viaje a Europa. O sea, fue una época bien súper movida, es muy entretenida. Para los enólogos viajamos harto, nos movíamos harto, entonces no era de mucho aprendizaje. Yo creo que, y también uno ve el cambio de enología de cuando yo parto en 2006 a cómo termino en el año 2017. O sea, Muy distinto como... pendular, o sea, absolutamente pendular. O sea, desde ir a algo súper maduro, ¿no es cierto?, oxidativo, a después llegar a cosas mucho más frescas, distintos, o sea, otros perfiles de vida. Bueno, y el aprendizaje. Ahí vamos a tocar también, aprovechando que tú llevas mucho tiempo en la zona, hay cosas que hemos conversado, un par de datos, pero también la sensación, el clima como era cuando tú estabas en 2006, 2007, al clima de la última vendimia, me imagino que es muy distinto. Pero antes de llegar ahí, el, como para cerrar la etapa, o el cierre de Tamaya, con lo que estás haciendo hoy día con tu proyecto y también vinificar en Huasco, otra zona, ¿hay un traslape o primero se cierra el ciclo de Tamaya y después partes pensando en estos nuevos proyectos? No, fue un traslape porque el año 2014 nosotros nos dimos cuenta que ya el proyecto Tamaya venía con hartas complicaciones, o sea, se vendía sí o sí, se tenía que vender. Y la opción era o vendérselo a una empresa que siguiera trabajando, y una de las alternativas era seguir, en el fondo, en la venta del paquete, uno como profesional, o la otra alternativa es que la gente llegara con su enología y uno ocupar el vaso, claro, y en el fondo había que buscar otro camino. Bueno, y en ese minuto se me da la oportunidad con un amigo de partir estudiando Huasco, que también una de las características más importantes que tiene Huasco es que la influencia costera es tremenda y el suelo calcáreo, o sea, ahí estamos hablando de suelo flasco.
Suelos calcáreos potentísimos, también costeros, como te decía. Entonces, ahí, en el fondo, vimos la oportunidad de plantar algo, como un proyecto, parte como una idea absolutamente aparte, pero en paralelo. O sea, yo dije, bueno, aquí podemos partir haciendo o una bodega distinta en Huasco o armar un negocio. No sabíamos muy bien, no teníamos armado bien, pero nos pusimos a estudiar en 2014 para hacer una plantación bien hecha, y las variedades ahí estaban de cajón, o sea, Chardonnay y Pinot Noir. Con esas dos, el foco por clima, por suelo y por lo que uno venía haciendo en el Limarí. Entonces partimos el año 2017 con plantación de 2 hectáreas, o sea, un proyecto muy chico. El 2018 plantamos media hectárea más y ahí entra la garnacha. Y después el año 2021 seguimos plantando y estamos en 6 hectáreas, un proyecto pequeño. ¿Sabes lo que es Huasco? Eso es Huasco y eso está en un proyecto que nace de la mano de Ariel Llorente, que en la zona, él tiene su propia bodega que se llama Buena Esperanza, y el campo se llama Buena Esperanza, en la zona que en el fondo Huasco estaba dividido en distintas haciendas, y una de las haciendas era Buena Esperanza, y es donde está el campo. Así que un proyecto hoy día que en conjunto, o sea, salen 2 proyectos, J. por un lado y Buena Esperanza por otro, nos dividimos así un poco el negocio. Oye, un poco que yo creo el cierre de Tamaya, también me toca de forma personal, te tocó eso y también tomar la decisión de decir, bueno, como dijiste tú, o no se vende la bodega, yo buscaré mi horizonte, y si tú piensas en el norte, son contar por el dedo de una mano las bodegas que podrían requerir de fondo los servicios tuyos, me cambié de valle, empecé a buscar pega en otro lado. ¿Por qué te quedaste en el norte? Me imagino, y hay un poco, pues son dos cosas, quedarse en la zona es una, y después partir con esta independencia. Son dos cosas, cambios también radicales. Sí, la verdad que las cosas se fueron dando. Una posibilidad era venirnos al sur, era cambiarnos, porque como enólogo, como dices tú, no hay más de 5 bodegas y yo creo que ninguna necesitaba un enólogo En ese sea yo en momento. ese minuto. Entonces, si había que buscar trabajo, había que mirar hacia Santiago del Sur, sí, Santiago del Sur. ¿Qué se hizo? Fue parte también del ejercicio empezar a ver dónde venirnos, qué hacer. Hubieron un par de alternativas. Pero también está, por otro lado, con el proyecto, en el 2017, con el proyecto de plantación en Huasco, entonces tenía harta intención, como hartas ganas de seguir cuando ya la bodega cierra en el 2017. Nos quedamos todos sin trabajo, pero a mí me contrata el síndico de quiebra, se podía acompañarlos en el fondo en la producción de la uva y también a vender la bodega. Entonces, Hay un traslap. hay un traslape en el fondo, me echan el día viernes y el día lunes me contrata el síndico de quiebra para hacer en el fondo la venta y continuar un poco la operación. Claro, aquí la bodega estaba llena de vino, había que envasarse, se tenía que seguir vendiendo, porque entonces yo sigo trabajando en la bodega, y ahí ya me doy cuenta que tengo que o independizarme o salir a buscar trabajo a otro lado, pero como estaba ahí, empecé a ver qué opciones había y dentro de esas cosas de la vida se da que la bodega la compra gente, en el fondo un contacto que llevo yo a la bodega para que compren, terminan comprando, una vez que compran me ofrecen si yo los puedo asesorar y que me permiten en el fondo que yo haga vinos allá en la misma bodega. Yo tenía un par de cubos, un par de cosas. Cuando cierro Tamaya yo compro otras cosas para armar un poco mi equipo. Pues yo en el fondo, oye, en ese minuto ya la idea era independizar. Ya, ya Andar un estábamos poco- le decenta. En ese camino ya yo diría que haber sido un año, 17, 18, ya dije, bueno, aquí no voy a quedar, voy a tratar de quedarme. eh, y tratar de hacer la operación en el norte. Me ofrecen operar en la misma bodega que yo venía trabajando. Instalo mi equipo y armo una pequeña bodega y empiezo a hacer vino y a hacer servicio. Y eso fue 2018. 2018. Y ahí ya armó una bodega adentro de esta bodega que estaba vacía. Y ellos arman, el 2018, ellos parten también un proyecto
haciendo una bodega de vino, son los nuevos dueños en el fondo del edificio, y partimos paralelo. Y el 2018 empezó a hacer servicio, empezó a comprar uva, y ahí ya vendí sed, Ya fuiste, o sea, como ya partí. fue a poco saliendo del trasfondo, fue tan forzado. No fue para nada forzado. Entonces, bueno, ya teníamos el proyecto en Huasco, que se había presentado en el 2017. 2018 armó la bodega, una bodega pequeñita, en una parte de lo que es la Viña Tamaya, o sea, la bodega de Tamaya. Entonces ya las cosas partieron y me fui quedando, me fui Hasta instalando hoy. hasta hoy día. Oye, para cerrar ese capítulo y meternos un poco en el tema hoy día, yo me acuerdo que me fui al norte en el año 2016, no me iba por mucho tiempo y te fui el año pasado y pasamos por vacaciones, fuimos con la Emi a verte. Y lo que me dio mucho gusto fue que había muchos de los operarios originales, por decir, de la época cuando trabajábamos yo y mi señora allá, que todavía se mantenían. Entonces, súper, me imagino que también hay un lado igual personal, me imagino. A mí me tocó pasar por una situación similar, que se cerró una bodega, o un montón de gente. Poder, aparte de todo un tema personal, poder mantener que la bodega siguiera andando de cierta forma, y la bodega anda, pues, obviamente, por las marcas y la empresa, pero también por el equipo humano que es. Y había muchos, sino gran parte del equipo son los mismos que trabajaban contigo en tamaño. Eso me da mucho gusto verlo. Imagino que a ti también, por lo que ya que. No, mira, cuando cierra Tamaya, en el fondo quedó, sé, 15, 20 personas sin trabajo. Rápidamente había que buscarle posiciones. Muchos de la gente del campo se fueron a campos de conocidos, de gente. Y la bodega, yo siempre tuve la esperanza de que la bodega no se separa. Yo te decía, yo creía que la bodega, en el fondo, o la compraba alguien y llegaba con su enología, o la compraba alguien y Hacía una marca. hacía una marca, en ese minuto una de las alternativas era tratar de quedarme yo también haciendo los vinos, porque ya conocía la zona, tenía la experiencia. Y el equipo estaba súper afiatado, porque un equipo que partió de cero. Entonces, gente que, claro, yo he trabajado más de 12 años con ellos. eh, Era importante tratar de que todos quedaran, en el fondo, bien. ¿Cachai? Y las cosas se fueron dando. Y lo divertido es que del equipo original, no sé, si eran 15, quedaron 12. O sea, Eso es tremenda. sí, y los que se fueron porque ya no querían seguir trabajando o porque en el intertanto de la incertidumbre encontraron otro trabajo en otros lados, te fijas, y ya no contentos donde estaban. Hasta el día de hoy, ¿ah? Y la gente es la misma. Sí, no sé, me doy fe de Sí. Oye, meternos un poco ya, vamos a partir con la parte final, después vamos conversando hacia atrás. La vendimia, un poco la idea en sensaciones, también conversar algo de números si es que tiene. La vendimia 25. Y aquí voy, no, ya no me acuerdo que fueron los hijos esto, que claro, no siempre cuando habla de la última vendimia como que fuera la mejor. Siempre, no, ya no me acuerdo el nombre, pero sí le pregunté, bueno, ¿cuál es la mejor vendimia? La que está en el mercado, la que se está en. Pero sacando eso de lado, ¿ya? La vendimia 25, para ti no es ni bueno ni malo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo todo sentido? ¿Cómo sentiste la temperatura, los vinos? ¿Fue muy apretada, cálida, media fría? No sé. De sensación. Después estar probablemente cambian. Hay muchos años digo, este año fue fría. Me pongo en los números, en verdad fue cálida. O viceversa. Tal cual, sí. Para mí la mejor vendimia es la que viene. Siempre, siempre tengo, chuta, debía haber hecho esto. No, la próxima, siempre la que viene va a ser la. Muy No, pero esta fue una de la vendimia 2025. Yo diría que era de las vendimias más frescas, ¿ya? Que dentro de los registros que yo tengo, era la vendimia de las más frescas que yo había venido hablando de Huasco, ¿ah? Principalmente Huasco, que hoy día es el foco principal del proyecto. Veníamos con un invierno fresco, porque hemos tenido un 24 muy, muy cálido, que también lo tocaste, pero se fue la locura. Eh, entonces, muy similar al año 22, pero entonces tuvimos invierno muy fresco, primavera fresca, perdón, otoño, invierno y primavera muy fresca, y en el verano veníamos muy tranquilos y yo diría que enero tuvimos muchos días de calor. No tengo un número exacto, pero pueden ser, no sé, 6, 7, 8 días sobre 28 grados y también un par de días sobre 30. Y eso hace que las madurez en el fondo, o sea, la evolución de la fruta evolucione rápido, mucho más rápido
de lo esperado. Entonces se nos adelantó al final. Veníamos con una madurez que venía como con una semana más tarde de lo usual. Si uno maneja fechas, por ejemplo, yo cosecho, no sé, por ejemplo, el 15 de febrero es la cosecha de los Pinot Noir, 18 los Chardonnay. Veníamos una semana atrasados de los números. Y en enero y lo que parte de febrero se nos adelantó, sí. Entonces suben los BRICS, las visas empiezan a caer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí estábamos bien atentos porque el año pasado, te decía, habíamos tenido un invierno muy cálido, casi no tuvimos invierno, la planta brotó un mes antes, brotó un mes antes y la cosecha fue más de 30 días adelantada. O sea, lo que yo cosechaba el 15 de febrero, lo fui a cosechar el 14 de enero. Fue una locura, una locura. Hoy va a poner en contexto, Huasco, hablando principalmente de estos días sobre 28 sobre 30. En época de verano, los promedio, o el promedio de las máximas son de 25 grados más o menos, porque esos números pasados en Tari no son tan altos. No, Pero generalmente si tú te hay, sobre todo no costero, sino más entre cordilleras, por decir. Pero eso era normal lo que te pasó el 24. Que fue un año muy cálido, 25 fueron algunos, pican más al final. sí. Y la máxima media que tengo en diciembre, enero y febrero es de 25,6. Ya. O sea, fresco. O sea, no es cálido. Y la verdad que hay años que nunca tengo sobre 28 grados. No, en ningún minuto. En ningún minuto. Entonces, no es una zona costera, como decíamos, una zona que la vaguada costera, la Nucia Cardinal es, pero no te la despejáis en época de verano. eh, entonces, bueno, en general no es un clima que tengamos días muy calurosos, pero el clima va cambiando. Un poco lo hablábamos antes, el clima ha cambiado mucho y tuvimos, no sé, 6, 7 días esta temporada con sobre 28 y un par sobre 30, entonces, claro, eso aceleró la vendimia y diría yo que es una cosecha muy de alta calidad, o sea, rendimientos no muy altos, calidad muy buena. Tú, pudimos llegar a tiempo, entonces eso es lo importante, eso tan muy, no se pasaron, la fruta no se pasó, fruta que tiene un pH muy rico, muy buena acidez, entonces que anda bastante bien. Como yo más o menos sé, pero como contexto, de los que no son tan de la industria, el norte, además de lo que tú, se caracteriza porque no llueve. Sí, llego a Puerto Nulo, Limarí, pero no sé en Huasco, imagínate, similar, ¿cuánto llueve al año en Huasco? Mira, el promedio, si uno mira los 10 años hacia atrás o 20 años hacia atrás, el promedio en milímetros son 45 milímetros al año. Ese es un número así duro, 45 milímetros. Desde que estoy yo allá, desde el año 2017, tenemos años que ha llovido 7 milímetros, 14 milímetros, 40 milímetros. No tengo ningún año que haya llovido más de 5 milímetros. O sea, obviamente riegas. 100% riego. El agua de dónde sale, como uno dice. Una buena pregunta, sobre todo si uno no conoce. Claro, ¿cómo tienen agua para poder regar? La verdad es que existe el tranqui Santa Juana que está de Vallenar hacia arriba en la cordillera. ¿Ya? Y nosotros tenemos, bueno, cuando llueven 14 milímetros, 10 milímetros en el valle abajo o en la costa, por supuesto existe muchas veces en la cordillera, porque aquí tenemos, si tú miras un perfil desde el mar, ¿no es cierto?, hacia la alta cumbre, llegamos a 5.000 metros de altura. ¿Ya? Entonces, lo que puede ser una lluvia de 5 milímetros acá, puede ser una nevazón en la cordillera de varios milímetros. Entonces, claro, tenemos acumulación de agua de invierno, de lluvias de invierno, nevazones de invierno. Tenemos de hielo, también como estamos en la altura, 5.000 metros, existen deshielos naturales. Si el año no llueve, igual existe, ¿no es cierto?, bajadas de agua de los ríos, acumulación de agua. Y después están los inviernos altiplánicos, o invierno boliviano que le llaman, ¿no es cierto?, que en diciembre, enero, lleva también un volumen no menor de agua. Entonces este tranque acumula un volumen X, 10 millones de metros cúbicos, y el consumo es de 5 millones, por decirlo. Para la superficie que Para la superficie que en el fondo, entonces, yo diría que
¿cómo se llama? Un sistema que está relativamente equilibrado con el consumo versus lo que se recauda de agua. Hay un balance positivo que hoy. Estamos en balance, sí. Se cuida mucho, pero la verdad es que tenemos más disponibilidad de agua que en el Limarí. O sea, yo que trabajo en los dos lados, tengo más seguridad de agua hoy día en Huasco que en el Limarí. ¿Cómo está, hermano sistema? Oye, y en sensación, porque 25 lo que tú haces, obviamente tu foco es Huasco, pero también sigue siendo Limarí, como dijiste, diferencia, porque a mí me pasa que en el norte, gente cuando uno conversa con colegas o ve temperatura o sensaciones, lo que nosotros sentimos en zona central o zona centro-sur, es muy distinto a lo que pasa en el norte. Un año en la zona centro es frío, el otro lado fue cálido, es como una isla, por mí, de cierta forma. Estáis súper separados por lo que estáis conversando también. Entre Limerí y Huasco, ¿es más o menos parecido o es diferencia? ¿O es más o menos cuando es cálido, cuando es frío, frío el otro? Yo diría, la tendencia y las temperaturas se parecen, pero por ejemplo, Huasco, yo tengo mi máxima media de 25,6, si yo me voy al Limarí es 26,7. Ya. O sea, tenemos ya ahí un punto distinto, similares. Por ejemplo, el año pasado llovieron 14 milímetros en Huasco, 120 milímetros en el Limarí. Diferencia, sí. Por eso digo, es mucho más extremo el clima en el Huasco que en el Limarí. Estamos a 250 kilómetros, o sea, no estamos al lado. No, pues y uno lo coge en el paquete, como no hay tanto entre medio. No, claro, no hay tanto entremedio, pero tienes que pensar que estás a 250 kilómetros de distancia. Eh, Huasco está, o sea, Buena Esperanza, donde tenemos la fruta, está a 36 kilómetros del mar. Quebrada Seca, donde tenemos la fruta, o Tabalí, está a 30 kilómetros del mar. Pero en Huasco nosotros no tenemos la cordillera de la costa. Ahí hay una depresión, el río Huasco pasa y entra un chiflón de aire fresco. Entonces es bastante más extremo, te diría yo. Claro, el regimiento uno tiende a simplificar y la pregunta clásica, ¿cuánto está en el mar? Pero claro, tenéis que tomar en cuenta la altitud, también dónde te encuentras sobre la cordillera de la posta. Y creo que ese dato es clave, mantener la diferencia de temperatura, porque yo pensaba que había cierta similitud, la verdad. Y a lo mejor no son de industria, un grado exacto. El grado No, es mucho, un grado medio, es más todavía. esas son muy distintos. Sí. Y para ti, claro, y cuando tú comparas, por ejemplo, un chardonnay de Huasco y un chardonnay Limarí, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, claro, que Huasco y Limarí es tan grande, te Sí, trae ¿sabes esa, cuál es lo que pero haces tú? claro, con los vinos que yo hago, te diría yo que, por ejemplo, Limarí, Quebra Seca, tiene un suelo que también tiene carbonato calcio, por supuesto, pero tiene un suelo arcilloso pesado. Tiene una tremenda capa de arcilla de 1 metro, 1,20 m. Después viene el rodado, ¿no es cierto?, con el carbonato calcio y el arcilla sí ahí moteado de carbonato. A diferencia de lo que tengo en Huasco, que debo tener más o menos entre 20 a 40 centímetros de arcilla arriba y después viene este carbonato calcio profundo. Los vinos de Quebrada Seca son vinos mucho más redondos, más golosos, muy austeros en nariz, pero de mucha boca. Versus Huasco son vinos muchísimo más filudos, ambos muy frescos, ambos muy minerales, pero La estructura es lo principal. absolutamente distinta. Oye, y bueno, entonces 25 dentro de los vinos que tú llevas haciendo, sería más o menos, por ponerle una etiqueta, sería dentro del promedio, con una vendimia cálida, fría. Yo diría que una vendimia más bien fría, de la poca experiencia que tengo, Obvio, lo que es ni un Vallenol, no hay tanta info tampoco, lo sé. muy similar al 22 en cuanto a clima, muy similar a la cosecha del 22, pero es de las más frías que Tiene he tenido. Sí. Una cosa es como el total de temperatura, los días grados, que sería un número, y el otro también, no hubieron tantos eventos como un año cálido, entiendo que fue 23, hubieron muchos días sobre 28 o 30 grados, no, para lo normal, digamos. No, el año 24. El 24, perdón. Sí, el año 24 fue un año extremadamente cálido. Sí, si lo loco del 24 que fue junio, julio y agosto, tuvimos más días con sobre 30 grados que en un diciembre, enero y febrero cualquier otro año. Fue un invierno absolutamente raro. No hubo frío.
Entonces las plantas no entendieron nada, brotaron muy temprano. La producción fue, en Chardonnay fue alrededor del 40%, en Pinot Noir fue alrededor del 60%. O sea, no hubo inducción floral tampoco. Fue un año difícil, un año muy adelantado. ¿Y los rendimientos cómo anduvieron este año? En este año son rendimientos normales, o Promedio. sea, sí, no, estamos dentro de los 8.000, entre 6.000 a 8.000 kilos por hectárea, algunos trabajados, otros natural. Por ejemplo, el chardonnay en general, Dejarla. sí, nosotros tenemos alrededor de fluctúa entre 8.000 kilos por hectárea, que es lo buscado. En Pinot Noir tenemos alrededor de 6.000 kilos por hectárea, eh, lo vamos manejando. Y la garnacha es así, Está kilo. no, la garnacha es muy abundante. ¿Ahí te dije que meterle tijera o está ahí? No, Si no, tenemos que trabajar esto. o sea, porque, bueno, después vamos a hablar de las otras zonas, pero es muy distinto, sobre todo lo que es el rendimiento promedio a la zona centro, el centro-sur de Chile, que fue muy distinto a lo que tú nos comentas. Oye, y algo que es importante, porque en el fondo, si uno, por ejemplo, yo creo que tú también lo has hecho, mucho, poco, cuando uno de esta clásica palabra que te roban y hay muchos factores, está el clima, el suelo, el hombre también, uno generalmente, o por lo menos yo, no sé tú, uno generalmente se va un poco al suelo, porque también las diferencias tú las encuentras en pocos metros. Entonces, cuando tú estudias en tu campo, vas aprendiendo, pero el clima, de repente no sé si hemos estudiado tanto, le damos tanta atención. Yo tengo casos particulares por los que he conversado. Y también, claro, tú decís, bueno, ¿qué te da, qué te da el suelo? ¿Qué te da el clima? Una combinación de todo el clima. Pero por lo menos a mí me pasa que el clima me marca mucho los perfiles aromáticos. Si es que un año cálido, cuenta tú, oye, no sé, pues, tengo más perfil de alguna variedad más tropical, un año más frío, tengo una fruta, no sé, más cítrica, ponte tú. Para ti, ¿cómo lo ves en tu vino? ¿Qué tan importante es el clima? No es que el otro no sea importante, pero ¿cómo te marca un año frío, un año cálido? Bueno, lo que pasa es que en el norte, si bien hemos hablado que son distintos las añadas, en general es bastante parejo. ¿Ah? Sin contar los dos últimos. Sin contar las dos últimas, claro, en general el norte es bastante parejo y las diferencias uno las tiene que ir a buscar ya como veamos así, pero claro, eh, aromáticamente yo diría que el clima es lo que marca, o sea, porque la estructura, la boca, y yo creo que la del suelo. Ah, y obviamente la concentración y un montón de otras cosas que uno, como uno vinifique la extracción. Pero para mí la boca, eso está dado por el suelo y aromáticamente nos va a influenciar mucho la parte temperatura. Cuán fresco, cuán cálido, cuánto. Para mí, en mi caso, cuántos días, o sea, si es que tengo exposición a temperaturas altas, ahí se combustionan precursores aromáticos, hay pérdida de acidez. Y yo creo que está muy dado por la parte climática. Sí, pues, a mí me pasa también que la parte aromática, por lo menos, uno en la bodega, ya sea con la cosecha o la extracción, tú puedes manejar, no sé, un año más cálido, aparte cosechando más tempranamente, estar atento. También tú puedes manejar, de esta forma, bueno, no se te suba tanto el grado, tener cuidado, extraer un poco menos, pero la nariz sí fue, ¿no? O sea, como si es cálida, cálida. La podría llegar a tapar poniendo ahí más o menos madera, por alguna forma, pero eso no hay como cambiar. Y yo creo que eso es como la nariz, cuando tú buscas el año, está la nariz. Y la estructura la da el suelo también, y obviamente hay ciertos manejos, pero el clima yo creo que marca mucho el año, una muy buena forma. La acidez obviamente, pero ya te voy a empezar a jugar por la estructura también. Pero ese perfil de nariz fría, cálida, es súper marcado. Yo creo que el clima, dictó muchas cosas obviamente, marca mucho en eso y es como, no, es muy difícil maquillarlo, por decirlo de alguna forma. Sí, no lo había pensado, pero creo que es así. Oye, un dato que a mí me llama mucho la atención, ya no hablando solo del 25, que ya más o menos claro, yo me acuerdo que me llamó la atención en la época 2015, 2014, que me tocaba hacer base espumante. Tú también te vas a hacer base espumante. No sé por qué uno partía la cosecha, primeros días de febrero, dependiendo del lugar, incluso últimos días de enero. Pero cuando te fui a ver, y algunos, ahí hay de hecho algunos que ya estaban cosechando el mismo año, o sea, últimos días de diciembre o primeros de enero estaban cosechando para base espumante. Eso lo encontré brutal el cambio en 10 años, que en 10 años el clima no es tanto. Porque claro, cuando uno compara un año con otro, no puede hacer una tendencia. ¿No? Muy difícil, ¿verdad? Pero ya cuando empecé a ver esto que era prolongado, yo vuelvo que la fecha espumante se venía, no solo espumante, pero como dato anecdótico, se venía adelantando, adelantando, adelantando. Y ya seguía ser espumante en el Limaní, dependiendo de dónde.
Estar cosechando la primera semana de enero, no en todos los lugares, pero sí en muchos. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo has visto este cambio? Tú que partiste ya el 2006 trabajando en el norte versus 2025, y a nivel general, ¿sabéis que sí? Está lloviendo menos, está lloviendo igual, se está adelantando la fecha de cosecha, independientemente de estos años que son distintos, que siempre van a haber, pero así como mirando en este periodo de 20 años que ya tenían razón. Sí, bueno, ha cambiado mucho. Y los años, la sequía también marca mucho, yo creo, un tremendo punto. Cuando tenemos años que existen lluvias de invierno, que eso también, cuando hay 120 milímetros, 200 milímetros en el Limarí, que hay años que hay inviernos que sí lo tienen, eh, las cosechas son, o sea, los rendimientos, el desarrollo de la planta es totalmente distinto. Y son, en general, entregan frutas de muy buena calidad. Hay más donde buscar. O sea, en general, cuando tenemos 100 o 200 milímetros en el invierno, vamos a tener un año que es más estable, diría yo. Cuando Que cuando partís seco, esos inviernos secos, cuando no ha llovido nada, son súper heterogéneos, en general rendimiento mucho más bajo y obviamente uno tiende a ir más temprano a cosechar, por lo mismo en el fondo, porque se van a adelantar las mismas brotaciones son más tempranas muchas veces. Cuando llueve y el suelo está mojado, la brotación es un poco más tarde, brota más parejo. Y hablando de si se ha adelantado o no, claro, la época de cosecha, las fechas se han ido adelantando y también tengo una impresión que los estilos de espumante se han ido cada vez en búsqueda de algo más filoso. Y hay también, dos factores y tenéis razón. porque en el fondo, si tú curas la fase espumante que se están haciendo hoy día, cosechar el 27 de diciembre, parece que fuimos a la bodega, a la misma bodega, claro, unas cosas súper, súper, súper incisivas, filúas, que un súper elemento para la mezcla, pero no era lo que veníamos haciendo hace 10 años atrás. Ya, o sea, está la mezcla de probablemente que se venía cosechando más temprano por más temperatura, pero también hay un cambio de estilo, está mezclado. Yo creo que son las dos cosas, pero al menos nosotros tenemos, yo me acuerdo cuando partí haciendo espumante en Tamaya, la época de cosecha era entre el 15 y el 20 de enero. Un Vamos. cuartel calcáreo, suelo en el fondo bien pobre, un chardonnay que no es chardonnay masal, de bajo rendimiento, y eso eran entre el 15 y el 20 de diciembre. Hoy día yo creo que eso sería tranquilamente la primera semana de diciembre, lo que venimos hablando. Eh, pero claro, Oye, y me queda claro, y esto cuando tú hablas de las lluvias de invierno, lo que has visto tú que ha decaído estos inviernos con más lluvia y generalmente están más secos. en general están mucho más secos. El año pasado tuvimos el 24 una cosecha muy cálida que conversamos, pero sí tuvimos buenas lluvias. Tuvimos 120 milímetros en un invierno y eso hace que como que la planta, de nuevo, parta bien. Yo lo veo, por ejemplo, este año por la cosecha de los Pedro Jiménez. Como fue un año que hubo un buen invierno para nosotros en la zona seca, los rendimientos fueron muy altos en Pedro Jiménez y fue un año frío, que te contaba que en general ha sido un año frío. Entonces, alto rendimiento, año frío, costero, ha costado mucho que ¿Qué madure, más ahora le costó? muchísimo. Entonces, es un año de Pedro muy fresco. Bueno, eso es un tema, Pedro Jiménez, una voz que no nos está a vinificar, no es algo común, pues tú eres de los pocos que está haciendo Pedro Jiménez, ya sea para vino o para destilar, otras cosas. ¿Cómo cambia? Porque yo conozco un estilo, pero yo no conozco mucho. ¿Cómo dice tú, Pedro Jiménez? Para mí, una variedad súper versátil, una variedad muy entretenida que siempre se le llamó la cepa común. La historia es tan bonita porque como nosotros creíamos que era el mismo Pedro Jiménez con el cual se hace el Jerez en Francia, en España, perdón, con Pedro Jiménez con X, y en realidad hace no tanto se descubre que es una cepa criolla que Nace acá. nace en América, después de la llegada de los españoles y sus parentales son el país con la moscatel de Italia. Entonces, es Tiene una una historia súper potente. súper potente, es una variedad que nace en Sudamérica, es la misma que tú puedes encontrar
en Argentina, en Perú, en Bolivia, pero es una variedad, diría, americana, criolla, chilena, que se comparte con los otros países que hablábamos, con los vecinos, pero es una variedad que es productiva, que es resistente, que si tú la trabajas bien, tiene súper rica acidez, es muy fresca, tiene aromas florales blancos, frutas blancas, peras, por ese lado. eh, y también yo creo que tiene un potencial que no se ha descubierto todavía. Sí, yo, a fondo, nosotros llevamos haciendo aquí parte del proyecto de Comando, o sea, los mutantes, colectivo mutante, que parten ellos con la idea de buscar una variedad relativamente neutra y que la vinificación pueda aportar cosas. Cuando llegan a la bodega a hacer vinos allá, a servicio, y dice, ¿por qué Pedro Jiménez? Si una variedad tan poco... No, y ahí Cedric Nicole, que es el enólogo del SAC, me decía, José, mira, es que una variedad neutra, yo trabajo en Europa con variedades neutras, y yo creo que podemos imprimirle mucho en función de cómo tú la vinifiques. Así que, bueno, partimos haciendo y para mí fue, la verdad, una tremenda escuela también, porque nos dimos cuenta que dependiendo de la época de cosecha, la vinificación que uno haga, puedes tener vinos desde una cosa muy fresca a vinos voluptuosos, te fijáis, de guarda, en madera. Entonces, no es una variedad que yo creo que va a dar mucho que hablar y hay que pensar que es la variedad más plantada en la tercera y cuarta región. Entonces, hay que darle un uso, hay que darle otra alternativa, que no sea solamente pisco. Claro. No renegando el pisco, al contrario, digo que es una súper opción, pero ¿por qué no hacer otras cosas también? Ahí partí haciendo yo en un proyecto el tema de Pedro Jiménez Tranquilo, que es de la línea Romayo. Este año salgo por el Pernat también de Pedro Jiménez. Hice un vermut de Pedro Jiménez. Fíjate que 100% vino, el vino se destila una parte, se aromatiza con botánico, y para darle dulzor o para darle la parte final, usamos cubo de uva persia. Entonces, es un vermut endémico del Limeri, por ejemplo. Qué chévere. Oye, yendo un poco para ir cerrando la parte de clima, si tú haces, si pensamos en las últimas 5 vendimias, ¿ya? 25 sería una vendimia fría, 24 cálida, 23 más o menos dentro del promedio, 22 fría y 21 del promedio. El promedio. Eso sería más o menos así como para, obviamente que tienen sus matices, lo tengo claro, pero así más o menos como para ir cerrando ideas. Y hablando de, hay vendimias obviamente que por las temperaturas, ya sea frío o cálido, igual representan, podríamos decir, hay vendimias que son más fáciles o más difíciles, por distintas razones, o porque hace mucho calor y se te mete toda la fruta junta y madura toda la vez, o hay vendimias que la fruta no madura, pero hay vendimias que son más fáciles o más difíciles. Y esta conversación la tenía con varios enólogos. De repente hay vendimias, no sé, por ejemplo, para el 2021 fue una vendimia, buena vendimia y fácil, porque tú podías, la ventana de cosecha era más larga, tenías más tiempo, pero hay veces que en las vendimias fáciles no siempre saben los mejores vinos. Y en las vendimias que son más difíciles, pues ya es un factor humano, podríamos decir, hay mejores vinos. Y esta conversa que tenía con varios, un enólogo, me acuerdo, Francis, que trabajé con él hace mucho rato, me hacía según él, los enólogos de verdad hacen los años difíciles el fondo, porque hacer vino un año fácil lo hacemos todos. Pero el que hace buenos vinos año difícil, alguien que está como, no sé, ni bueno ni malo, pero atento, está como sintonía fina con el campo que estáis trabajando. ¿Te pasó algo en años difíciles que dijiste, puta, aquí lo hice bien, porque si me no cosechaba 2 días después, el vino cagado? O sea, ¿qué opinas tú de esa? Y yo creo que tiene harto de verdad esa serie. No fallo, absolutamente. Y es un poco, en el fondo, es cuán atento estés tú a lo que está pasando. Al final, son los pequeños detalles los que van a hacer la diferencia. Eh, Porque claro, vinificar hoy día en una bodega se va a vinificar, no, el tema es cómo llegar al minuto. Y yo creo que es estar muy, muy de la mano del campo, que no se te arranque. Por ejemplo, el 24 para mí fue una idea dificilísima. Ahora, si tú preguntas por los vinos están súper ricos, están bien, o sea, yo creo que... Viste que era muy fino o muy atento. Pero claro, en el fondo son vendimias que se hace todo más complicado. Por ejemplo, esta vendimia, la 25, veníamos muy tranquilos, veníamos como que era relativamente Venía atrasado. fría, atrasada, como que teníamos tiempo para todo, pero empezaron a hacer los calores y se nos vino todo de una. Entonces, claro, un día el Pinot Noir, otro día el Chardonnay, entonces se te empieza a acumular. Son los mismos kilos, que no son muchos, pero todo junto, todo de una vez. Entonces,
muchas decisiones en el minuto. Hay todo un tema que uno puede tener todo planificado, pero después tienes la logística dentro de la bodega. Muchas veces tú quieres hacer muchas cosas, pero por logística eh, se te empieza a enredar, desde la capacidad de frío, ¿no es cierto? Cuando estás con toda la bodega fermentando, disponibilidad de estanque, o sea, hay tantas variables, mano de obra, hay tantas variables. Te fijas, cuando tú tienes que adaptar las cosechas, muchas veces hay gente en vacaciones. Vacaciones, pues, de repente Y hay, cargue 17, 20, claro, claro. de los pasos 24, yo tuve que vender la fruta, estaba todo el mundo de vacaciones. Y ahí, ¿qué se hizo? Llamar por teléfono quién podía venirse de vuelta. Y había mucha gente que no podía, porque obviamente esto se planifica en las vacaciones con familia, ¿no? Entonces fue una vendimia así bien difícil, bien caótica. Pero los temas están buenos. Poca cantidad. Muy poca cantidad. O sea, Oye, para ir cerrando ya que te pasaste el tema, los vinos 25, independiente que haya sido una vendimia fresca, ¿qué perfil pesquino se pone? En lo que es Chardonnay, Pinot, Garnacha, como tan jóvenes, yo lo tengo claro. Pero ¿cómo ven primero las cubas que están secas? ¿Con qué perfil están? ¿Cómo está la estructura, la acidez? así es muy bien, muy paradita. O sea, en general son vinos, como dijimos, son vinos más, es un año más fresco para mí. Dependiente que hubo que correr al final, sigue siendo un año fresco. eh, de bastante estructura en los tintos. ¿Ah? De bastante estructura en los tintos. Como un rico volumen. Yo diría que es un año muy similar al año 22 en la estructura, en ¿Te la acordás de tipicidad, estos pin? Claro. en la tipicidad del vino. Como que uno recuerda. Sí, porque no, viste, se ve mucho este año. Ya. Sí, diría yo que se parece mucho al 22, pero ya con Aston, por lo menos ahí ya tenemos 3 años más de experiencia, entonces las cosas que quizás tú querías modificar del 22, nos acordamos y tratamos de hacerlas, pero diría yo que son vinos mucho más, o sea, son vinos más frescos, con un rico volumen, más incisivos, más de lugar. Perfecto. Y una pregunta que va medio mezclado, y escuché que está diciendo Pernat, porque yo siempre me acuerdo, y yo creo que en su época, lo tocó verlo de cerca por la vende, como te comentaba, el espumante Tamaya para mí marcó un hito. Y yo creo, yo me puedo equivocar, es buen espumante, pero no sé si algo ha llegado a ese nivel. No porque estés todo delante de mí, y me parece uno de los grandes espumantes que se ha hecho en Chile. Espero que te equivoques. Pero, ¿tienes pensado volver a hacer espumante del proyecto? ¿Me estoy haciendo un spoiler? ¿O estás ahí dándole vuelta? Porque a mí me da la sensación de que en muchos vinos, voy a volver atrás, pero creo que es importante, en muchos vinos de tamaño, yo creo que el espumante, el chardonnay, me da la sensación de que fue un poco adelantado el tiempo. Porque claro, estos vinos a lo mejor, el estilo que estamos hablando, era lo que tú estabas haciendo hace 10 años atrás, que a lo mejor hoy día es bien valorado, pero hace, no sé si desde la industria lo entendió hasta el consumidor final, no lo tengo claro, no sé si estaban preparados. No digo que tenga que ver, no tiene nada que ver con el éxito o fracaso de Amaya, que eso yo creo otro carril, pero el estilo del vino, con yo ahora hago este flashback a lo que hacemos ahora mucho y probamos vino, y tenía algo adelantado en el tiempo, me da esa sensación. ¿No te pasa algo? Sí, no, yo siempre pensé que tanto los vinos, no sé, había el espumante Tamaya, fueron vinos que no fueron entendidos. O sea, el consumidor no los valoró en su minuto, la crítica no los pescó tanto, factores poner varios ahí, Sí, pero sí, eran vinos que eran muy el estilo de lo que estamos haciendo hoy día, eh, de nuevo, en el fondo, son vinos más frescos, más mostrando un poco la identidad del lugar, y por ahí yo he mantenido la línea. Pero hoy día, claro, la gente hoy está más pro. A más ver, pro a ahora consumir, entiende también. justamente. Y el tema del espumante, el sueño mío es volver a sacar un espumante, ojalá de la calidad que lo que teníamos. Y la Este, ruta de Agostico, Huasco Limarí, pues está lleno. no, ya en Chapadé y Pino estamos en Huasco. O sea, ese. Sí, no, ya nos instalamos en Huasco, ese es el trabajo y ya tenemos 2 años de base de espumante. O sea, ya tenemos 2 cosechas adentro. Ah, ya, Sí, no, ya. El trabajo que se partió, estamos avanzados y yo creo que se viene, pues es lo que se viene. Es lo nuevo del proyecto. Es probable que lo hagamos, o sea, no es probable, lo vamos a hacer
en conjunto las dos bodegas. Eso es buena. Buena Esperanza y Fataco Marcancela. Vamos a hacer un proyecto, es un producto del lugar. Creo que va a sumar el hecho que lo hagamos juntos. Así que estamos trabajando en él. Y bueno, son proyectos que toman tiempo. Si al final son vinos que van a estar en botella 2 años, todavía no se mete botella. Tenemos las dos bases, vamos a hacer ahora en septiembre las mezclas. Si la calidad está, lo que tenemos en la cabeza, se va a hacer una fermentación y si no, esperamos otra base buscando lo que nos falta, y es un poco la idea. Ya, o sea, más adelante, pero qué bueno saber que No, se viene. Oye, y un poco para ir cerrando, de los años que llevas en el norte, una cosecha que te haya marcado por temas climáticos, ya sea porque fue muy buena o porque fue muy difícil. ¿Qué se te viene a la cabeza ya pensando el 2016 a una fecha? Chuta, yo del 2016, yo te iba a decir la 2010-2011. ¿Ya? El Chardonnay, Este es como tú cantas que fueron 2010-2011. Y creo que la 2010 tendré que ir a ver, no me acuerdo, pero para mí fue de los mejores Chardonnays que hemos hecho. Y después del 2017 hasta la fecha, diré que el 21 fue muy buen año, muy buen año. Y 23. Oye, hace memoria, porque no me acuerdo, 2010, eso es considerado una cosecha más o menos fría o promedio, no me acuerdo. Ahí en el norte, Yo creo que es fría, pero tendría que revisarla. Claro, Pero el sí. resultado para mí era así. 2010 y 2011 fueron dos tremendos años para nosotros. Ya. Fueron muy buenos. Pues siempre la ando buscando las botellas cuando vi. Vamos, qué foca. Oye, cosas más coloquiales, ya cerrando el tema, con toro más grande que te hayas mandado en una vendimia, ya sea a cargo o trabajando por vendimia cuando uno parte. Algún gallo, un toro grande, me echó la cuba, se le cayó algo. Con Toro Grande teníamos listo un late harvest para envasado. ¿Ya? Listo. Se envasaba el otro día. Estábamos haciendo un trasiego de vino tinto. Y se conectaron mal a la cuba. Parece una buena historia. Prolífica, de esa dolorosa. Pero es que blanco y dulce. No, claro, era, y ponte tú, era un Malbec que teníamos que meter. Entonces, y de repente explota la cuba que estaba lista para el envasado, empieza a salir vino. Paramos ese fue un condoro así gigante. Y ese lo paramos o sea, el trasiego, y como las fases por densidad no se movieron tanto, Que van un poco el late y otro lado el tinto. el tinto, pudimos rescatar gran parte del LED sin, o sea, zafamos. Yo tenía que ese fue, así, de los recuerdos, bravo. Ese fue un ejemplo. Y claro, y siempre, nunca falta, en vendimia nos pasa que uno está abajo en una cuba, el otro está arriba, y se quedan cruzados. El típico cruzado que nos pasó más de alguna vez, algunas veces más dolorosas que otras, porque se han mezclado, ¿no es cierto?, variedades que no juegan muy bien o no conversan mucho. Pero sí, El palete, cosa. ley. Y la otra, una también muy triste, fue un relleno de barrica. Normalmente nosotros tenemos las barricas de blanco en una parte y las barricas de tinto en otra. Y por esas cosas de la vida, en un orden o en un desorden, salieron barricas de la zona de blanco a tinto para poder limpiar algo. Y los fines de semana, normalmente cuando es más tranquilo, se hacen los rellenos de barrica. Y estas barricas de blanco quedaron cerca de un lote de barrica de tinto, que tenía marcado con qué se tenía que rellenar. Y era un vino vero. Entonces, además tenía espacio para cuando hay velo en el fondo, para que la gente no se rellena. Entonces, Ya con espacio de oxígeno. espacio de oxígeno. Y hubo un relleno donde me llamaron, oiga, jefe, se acabó todo el vino relleno. Claro, sí, se conoció el vino relleno.
Y cuando llegamos al Lille, claro, nos dimos cuenta que el vino velo ya está hecho un rosé que no era, y era un servicio. Era un amigo, ni siquiera era un vino de nosotros. Así que ahí me hacía una etiqueta nueva que yo lo único que quería era botar al río el vino y pues no lo quería seguir viendo y bueno, lo tuve que mirar como 3 años y fue partióse y quedó en etiqueta y fue comercialmente fue muy bueno. Qué bueno. Pero No hacen errores. sí, pero zafamos. Oye, ¿hay alguna zona del mundo o variedad que te gustaría trabajar? Que no hayas trabajado. O zona de Chile, esta zona hacer vino, o una variedad en Huasco, no sé. Sí, yo diría, me encantaría ir a que no conozco, Portugal. Creo que es una zona que también me gustaría conocer más España, recorrer un poquitito más España. Y bueno, una clásica, la Borgoña, que creo que ir para allá es siempre. Entonces tienes que elegir una. ¿A dónde vas? Sí. Oye, y pensando bueno, yo creo que va de la mano, en el proyecto y en ti, ¿cómo ves a JP Martán o a ti en ti mismo? Bueno, ojalá ir consolidando un poquitito más la marca, tratar de cerrar la venta al extranjero. O sea, hoy día nosotros estamos en 4 mercados afuera, más Chile. El foco siempre ha sido Chile, ser fuerte, que poder estar en los mejores restaurantes, en los mejores estar en la retina de la gente, que conozca Atacama, que conozca Huasco, conozca los vinos, pero sí crecer a nivel de exportación. Ese es Es el desafío. sí, el desafío. sacar de año. Sí, y el crecimiento en el campo es muy orgánico, o sea, vamos a ir paso a paso, despacito, eh, pero tratar de consolidar lo que tenemos. Oye, ¿y la gente, tus vinos, venta directa, estás con algún distribuidor en Chile? ¿Cómo lo estás haciendo? Ya, en general la venta es a través de la página, también venta por la página es jpmartin.cl, como se escribe, jpmartin.cl. Por Instagram también tenemos mucha venta por Instagram, que nos escriben por mensaje. El Instagram es @vinosjpmartin. Y después hoy día tenemos en varios restaurantes, tenemos en algunas tiendas, está en la Cava del Barrio, está en la tienda del Baco y estamos en hartos restaurantes en Santiago. Entonces hoy día estamos alrededor de 24 restaurantes en Santiago. La idea es poder estar en más todavía, pero yo diría que estamos en los grandes restaurantes de Santiago. Y en regiones todavía falta harto por hacer, pero así tenemos que seguir avanzando. Pues ese es un poco el foco. Piensa tú que el proyecto sale al mercado en noviembre del 22. Es decir, llevamos, todavía no cumplimos 3 años. Joder, muy joven. Es súper joven, sí, llevamos 2 años y medio. Pero ha hecho, bueno, por la calidad de los vinos, ha hecho, bueno, y la zona también lleva una mezcla, ha hecho mucho, pero de buena forma. Sí, estamos contentos, yo creo que todavía hay mucho por dar, o sea, una zona que está partiendo y que tenemos que aprender más de ella, ¿no? O sea, al final y lo mismo con los vinos, o sea, yo creo que hay ricos vinos y están saliendo, yo creo que van a salir como hablábamos, otras cositas por ahí, claro. Pero no me cae duda que vamos a volver a hablar, vamos a volver a contar. Oye, agradecerte por tu tiempo, por recibirme en tu casa y felicitarte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, felicitaciones por tu programa y nada, pues esto solo ayuda a la gente a acercarse al vino, así que Esa es la idea. se agradece. Gracias. Chao. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado, se hayan informado de esta vendimia 2025. La idea es que además de todos los temas que siempre hay en el mundo del vino, marqueteros con respecto a la añada, hay un poco sustento, también las sensaciones que son muy importantes. Y generalmente entrevisto a gente que viva en el territorio de los temas que están hablando. El caso de José Pablo, que está en Santiago, en el norte, y también yendo mucho a Huasco. Espero que lo hayan disfrutado. Este es el primero de una trilogía que vamos a recorrer Chile hablando sobre la vendimia 2025. Recuerden, si les gustó lo que estamos haciendo, compartan obviamente, 5 estrellas en Spotify, también en Apple, también mi canal de YouTube de Wine Club.
y comentarios, dudas, alguna temática que les gustaría escuchar. Mi correo es cristian@wineglobe, cristian con ch. Y ojalá que nos sigan escuchando y muchas gracias y hasta un próximo capítulo.